¿Cómo se llega a una idea realmente nueva? A una estrategia que nadie ha visto venir. Esa es la pregunta del millón. A menudo, el mundo de los negocios nos presenta un dilema. O seguimos un plan meticuloso, analítico, casi una hoja de cálculo hecha estrategia, El camino seguro. o esperamos una especie de inspiración divina, una chispa de creatividad que caiga del cielo. Hoy vamos a analizar un conjunto de fuentes que abordan precisamente esta tensión. Sí, Por un lado, tenemos manuales de planificación estratégica muy rigurosos y, por otro, herramientas que parecen sacadas del estudio de un músico de vanguardia, diseñadas para romper bloqueos. justo. Nuestra misión es descubrir si estos dos mundos, el del análisis y el del, digamos, caos creativo, pueden realmente trabajar juntos. Y la selección de documentos es realmente provocadora. Tenemos, como dices, manuales de negocio muy sólidos que nos hablan del análisis DAFO, de las estrategias de Porter, de planes de internacionalización. Lo clásico. Son, básicamente, mapas de carreteras muy bien definidos. Pero luego, el otro lote de fuentes nos habla de las estrategias oblicuas de Brian Eno o del pensamiento lateral de Edward de Bono. Dos universos que no podrían parecer más distintos. Parecen repelerse, sí. Uno busca la certeza y el otro la sorpresa. Veremos si es posible construir un puente entre ellos. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el territorio conocido, el enfoque clásico que se enseña en cualquier escuela de negocios. Hay un proverbio en uno de los textos sobre análisis competitivo que me parece que lo clava. Comienza a cavar el pozo antes de que estés sediento. La preparación por encima de todo. La idea de que el análisis previo lo es todo, no puedes actuar a ciegas. Es la base de todo. Y la herramienta estrella que aparece en casi todas estas fuentes estructuradas es, por supuesto, el análisis DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Eso es. Lo interesante es que a menudo se percibe como un ejercicio estático, una simple foto de la situación. Pero su verdadera potencia, según estos manuales, es que es un motor para la acción. No es solo un diagnóstico. ¿No? Te obliga a mirar hacia adentro, tus fortalezas y debilidades, y hacia afuera, oportunidades y amenazas, para luego trazar un plan muy concreto. Claro, te da las coordenadas. Las fuentes hablan de corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas. Y explotar oportunidades. Suena increíblemente metódico, casi como una receta de cocina. Pero, ¿no existe el riesgo de que todo el mundo que use esta misma receta llegue a conclusiones parecidas? Ahí está la clave. Si todos mis competidores hacen un DAFO, ¿dónde queda la ventaja diferencial? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es precisamente la limitación del análisis puro. El DAFO es una herramienta de diagnóstico, no de creación. A ver. Te dice dónde tienes un problema o una oportunidad, pero no necesariamente te da la solución innovadora para abordarlo. ¿Vale? De hecho, a partir de ese cruce de variables, surgen estrategias que las fuentes clasifican. Si combinas tus fortalezas con oportunidades, tienes una estrategia ofensiva. Si usas tus fortalezas para defenderte de amenazas, una defensiva. Y así. Es un marco para organizar el pensamiento. Exacto. Pero la chispa tiene que venir de otro sitio. Entiendo. Es la diferencia entre tener el mapa y decidir una ruta que nadie más ha tomado. Uno de los documentos, el plan de internacionalización, lo estructura en fases muy claras. Sí, ¿Dónde estamos?, que es el análisis DAFO, dónde queremos llegar, los objetivos, y cómo vamos a llegar, el marketing mix. Es un camino muy lógico. lo es. Y ese camino suele desembocar en una elección estratégica fundamental que Michael Porter popularizó. O compites siendo el más barato, con liderazgo en costes, o siendo único. O compites siendo único a través de la diferenciación. El objetivo final es el posicionamiento. Encontrar eso que uno de los textos llama la USP o Unique Selling Proposition. Un argumento de venta que solo tú puedas defender. Justo. El ejemplo de BMW que se cita es perfecto. En su momento, Mercedes era el rey indiscutible del lujo. Competir ahí era un suicidio. Imposible. BMW, usando un análisis similar, decidió no luchar por el lujo, sino por la experiencia de conducir. Se diferenciaron, crearon su propio territorio. Vale, tenemos el marco lógico. Análisis, objetivos, estrategia. Pero aquí es donde quiero introducir la otra cara de la moneda. Vamos allá. Una de las fuentes lanza una advertencia que resuena mucho hoy en día. Si sigues haciendo lo mismo, siempre estarás en el mismo sitio. Pero si sigues haciendo lo mismo y el entorno corre más que tú, te quedarás atrás. Es demoledor.
Y muy cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando tu DAFO es deprimente? Cuando no revela ninguna oportunidad clara o tus debilidades parecen insalvables. ¿Qué haces cuando el mapa te lleva a un callejón sin salida? Ese es el momento exacto en el que el otro conjunto de fuentes nos dice: olvídate del mapa por un momento, introduce un elemento de caos controlado. Caos controlado, me gusta. Este es el núcleo de lo que el psicólogo Edward de Bono llamó pensamiento lateral. Él lo definía como una forma de resolver problemas usando un enfoque indirecto, creativo, que no sigue la lógica paso a paso. Lo contrario al pensamiento vertical. Exacto, que avanza de forma secuencial, como cuando construimos un argumento lógico. El pensamiento lateral da saltos, busca atajos inesperados. Y de esa idea nace una herramienta que a mí personalmente me parece fascinante: las estrategias oblicuas, una baraja de cartas, nada menos. Creada en los 70 por el músico y productor Brian Eno junto al artista Peter Schmidt. Se cuenta que Eno las usó para superar bloqueos creativos durante la grabación de discos míticos, como la trilogía de Berlín de David Bowie. Imagina la presión, con Bowie en el estudio. Ujú. Y la solución es sacar una carta. Una anécdota legendaria. Y es que cada carta no te da una solución, sino una provocación. Un aforismo, una instrucción abstracta que te obliga a cambiar de perspectiva. ¿Cómo cuáles? Las fuentes citan algunos ejemplos geniales. Honra tu error como una intención oculta. Trabaja a una velocidad diferente. O una de mis favoritas: haz una lista exhaustiva de todo lo que podrías hacer y haz lo último de la lista. Esa última es tremenda. De hecho, uno de los artículos cuenta una historia real sobre ella. Un equipo de marketing estaba totalmente bloqueado. Situación típica. Llevaban horas en una sala, pizarra en blanco. El jefe, como último recurso, sacó esa carta. La última idea de su lista, la que habían descartado por inviable o ridícula, era reasignar todo el proyecto a otro equipo. Una locura en principio. Por pura disciplina. Para honrar el proceso, lo hicieron. Y antes de que acabara el día, el nuevo equipo, con una mirada fresca, ya tenía un primer borrador viable. La carta no les dio la idea, pero rompió el atasco. Exacto. La carta funciona como un catalizador. Rompe el patrón de pensamiento que te tiene atrapado. Pero ¿cómo funciona esto a nivel neurológico? ¿Es solo una casualidad afortunada o hay un mecanismo psicológico detrás? Hay un mecanismo muy potente que una de las fuentes describe como disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Es como si estuvieras intentando encajar a la fuerza una pieza redonda en un agujero cuadrado. Tu cerebro odia esa incongruencia. Claro. Al introducir un elemento aleatorio, una instrucción como usa una idea antigua cuando estás pensando en tecnología punta, creas un cortocircuito mental. Y en el esfuerzo por resolver esa contradicción, el cerebro se ve forzado a crear nuevas conexiones. Te saca del piloto automático cognitivo. Justo. Empieza a pensar en formas totalmente nuevas de ver el problema. Quizá el agujero no es cuadrado, quizá la pieza puede cambiar de forma. Entiendo la idea para un artista en su estudio o para un equipo de marketing. Pero, y aquí viene mi escepticismo, me cuesta muchísimo visualizar al director financiero de una multinacional en medio de la planificación anual sacando una baraja de cartas. Sería una buena escena. No hay un choque de culturas aquí que es prácticamente insalvable. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta que sugieren las fuentes no es sustituir el análisis por el azar. Sería una locura. Se trata de integrarlos. De usar la disrupción para alimentar la estructura. Exacto. Volvamos al DAFO. El análisis te dice, por ejemplo, que tienes una debilidad. La planificación estratégica clásica te da la directriz, corrige esa debilidad. Pero el cómo, ahí está el problema. El cómo, la solución específica, es donde a menudo nos quedamos en blanco. Ahí es donde una provocación lateral puede ser oro puro. Necesito un ejemplo más concreto para verlo claro. Unamos los dos mundos en un caso práctico. Perfecto. Las propias fuentes nos dan los ingredientes. Imagina una empresa industrial. Hacen su DAFO y aparecen dos nubes negras en el horizonte. Vale. Su maquinaria se ha quedado obsoleta. Y una amenaza. Los tipos de interés están por las nubes, así que pedir un crédito para renovarla es inviable. Un punto muerto. El análisis estructurado nos ha llevado a un punto muerto. Un callejón sin salida de manual. No hay dinero para la solución obvia, que es comprar máquinas nuevas. El plan se detiene. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos una carta? Exacto. O aplicamos una técnica de provocación de Bono. Una que se cita es: la fábrica está aguas abajo de sí misma. ¿Cómo? Suena imposible, suena completamente absurdo.
viola las leyes de la física, pero te obliga a pensar. ¿Qué significa aguas abajo? Residuos, desechos. ¿Y si el residuo de nuestra vieja máquina pudiera ser la materia prima para un nuevo proceso? ¿Interesante? Os saquemos una carta de las estrategias oblicuas. Imaginemos que sale: usa una idea antigua. Espera un momento. Usa una idea antigua para una maquinaria obsoleta. ¿Me estás diciendo que, en lugar de tirar las máquinas, la solución podría ser volver a usarlas de una forma diferente? Precisamente. ¿Y si esa maquinaria obsoleta, incapaz de competir en velocidad y volumen, fuera perfecta para revivir un método de producción artesanal? Ajá. ¿Y si pudieras posicionar ese producto no como algo anticuado, sino como algo exclusivo, premium, de alto valor añadido? Vale, esto es un giro de 180 grados. Me estás diciendo que una carta al azar no solo te saca de un apuro, sino que puede redefinir por completo el posicionamiento estratégico de una empresa. Te puede llevar de la obsolescencia al lujo. Eso es un cambio radical. Ese es el poder de la integración. Fíjate que no hemos abandonado el marco estratégico. Lo que hemos hecho es encontrar una manera completamente inesperada de ejecutar la estrategia de diferenciación de Porter. La que mencionábamos antes. En lugar de competir en costes, donde con maquinaria vieja perderíamos, creamos un nicho único. El estímulo lateral no sustituye la estrategia, la alimenta con posibilidades que la lógica por sí sola nunca habría encontrado. Es como si el análisis te diera el destino en el mapa, pero la creatividad te mostrara un atajo a través de la montaña que nadie había visto. Buena analogía. Propone una técnica muy simple, pero muy potente. Consiste en hacer 4 preguntas sobre tu producto o servicio para rediseñarlo. ¿Vale? ¿Qué atributo podemos incrementar muy por encima de la norma del sector? 2. ¿Qué atributo podemos reducir muy por debajo de la norma? Incrementar y reducir. ¿Qué atributo que el sector da por sentado podemos eliminar por completo? Y 4. ¿Qué nuevo atributo que nunca se ha ofrecido podemos incorporar? Vale, apliquémoslo a nuestro ejemplo de la maquinaria obsoleta. A ver si funciona. Vamos allá. Con la idea de producción artesanal estaríamos eliminando el atributo de producción en masa. Fuera. Estaríamos reduciendo drásticamente la velocidad de producción. Lógico. A cambio, estaríamos incrementando atributos como la calidad percibida, la exclusividad y, por supuesto, el precio. Claro. Y finalmente podríamos incorporar un nuevo atributo, una historia que contar, la narrativa del producto hecho como antes. Esas 4 preguntas transforman una ocurrencia creativa en los pilares de un nuevo modelo de negocio. Son el puente entre la disrupción y la estrategia. Entonces, la gran conclusión de este análisis es que la verdadera innovación no está en elegir entre el plan rígido y la creatividad caótica. No es un o lo uno o lo otro. El poder real surge cuando se usan estas técnicas de disrupción lateral, estas provocaciones, para alimentar y dar vida al proceso estructurado de la planificación estratégica. Se podría formular así: el análisis estructurado, el DAFO, te ayuda a saber dónde tienes que cavar el pozo, como decía el proverbio inicial, te da el mapa del territorio y te señala las zonas problemáticas o prometedoras. Pero el pensamiento lateral es la herramienta que te ayuda a descubrir un lugar sorprendente y fértil donde empezar a cavar. Un lugar que no aparecía en ningún mapa convencional. Para terminar, hay una última idea en las fuentes que me parece que cierra el círculo y nos deja una reflexión final muy potente. Sí, se describe un modelo de cómo las innovaciones se adoptan en el mercado, conocido como cruzar el abismo. suena dramático. Lo es. La idea es que toda nueva tecnología o idea empieza siendo adoptada por un grupo muy pequeño de visionarios, los early adopters. Pero para alcanzar el éxito masivo, tiene que dar un salto. Cruzar un abismo. Hasta llegar al mercado mayoritario, que es mucho más pragmático y reacio al cambio. La mayoría de las innovaciones fracasan en ese salto. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Cuando diseñamos una nueva estrategia, ¿para quién la estamos pensando? ¿La estamos diseñando para la seguridad de los clientes que ya tenemos? ¿Para esa mayoría que está al otro lado del abismo? ¿O estamos teniendo la audacia de diseñarla para atraer primero a esos visionarios, a esos primeros adoptantes, que son los únicos que pueden darnos el impulso necesario para cruzar ese abismo y llevarnos hacia el futuro?